Hoy vamos a ver a Marx, a Karl Marx. Vamos a hacer una aproximación. La obra es muy extensa para entender a Marx. El objetivo de esta sesión de hoy es que logre yo motivarlos a ustedes para que busquen leer directamente a Marx, los textos de Marx. Y porque es imposible en una sesión como hoy, pues, terminar o abarcar toda una producción de años, o sea, la producción y todas las publicaciones de Marx son amplias, son densas. Entonces, el solo Capital son 3 libros y bueno, eso es para estudiarlo durante mucho tiempo. Hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar a Marx y sigue haciéndose preguntas sobre Marx. Bueno, entonces, a ver, llamamos rápidamente. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van esas clases? ¿Cómo van ustedes? Ya saben que el 19 de julio tenemos el examen, requisitos para esa evaluación final, estar muy atentos a estas sesiones de clase. En segundo lugar, que conformen los grupos de 6 integrantes máximo, mínimo de 4, si acaso. Y lo otro es que vayan siempre repasando, tomando apuntes de estas sesiones. Yo les enviaré ya próximamente las instrucciones para esa evaluación. Y hoy nos encontramos en la sesión del 28, lunes 28. Nuestro tema 5, pensamiento político contemporáneo, Marx y Engels. De las lecturas 24A, 25 y 26. Y espero hayan podido ver también el documental. ¿Alguien vio el documental? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, Bueno, sí, señor. ¿Les gustó? Sí, es pues muy sencillo y explica muy bien. No siempre es fácil encontrar como videos bien editados, bien elaborados y sobre todo que no sean tan sesgados o que no sean, bueno, es decir, que tiendan a ser imparciales o por lo menos no inclinarse demasiado hacia un lado u otro, ¿no? Sino que busquen como objetividad para que cada cual se haga sus conclusiones o llegue a sus propias conclusiones. El miércoles vamos a ver ya, a iniciar las tendencias ideológicas contemporáneas y vamos a ver entonces nazismo y fascismo. Hay un documental sobre Hannah Arendt, donde podemos ver el nazismo, el fenómeno del nazismo. El fascismo fue sobre todo pues en Italia, de ahí viene facho o fascismo, como dicen, fascismo o fascismo, con Benito Mussolini, y el nazismo con el Partido Nacional Socialista en Alemania, en cabeza de Hitler. Entonces, y de ahí en adelante ya, dentro de 8 días, vamos a trabajar ya liberalismo, los tipos de liberalismo. Yo les voy a facilitar un resumen a ustedes que les enviaré, una síntesis de todas las ideologías contemporáneas, que pues es solamente para uso exclusivo de ustedes, no para difundir, porque pues es un material que tengo para un libro que estoy en edición y que espero publicar en este semestre. Entonces, pero es una síntesis para que ustedes tengan un panorama completo de cuáles son las principales tendencias ideológico-políticas en boga en nuestro tiempo. Entonces, como ven, ya estamos, hoy estamos ya comenzando la mitad, la mitad del fin. Nos quedan solamente 1, 2, 3, nos quedan 4 sesiones. Nos quedan 4 sesiones de clase y espero que le saquemos el mayor provecho.
Y bueno, con Marx hoy, así como en los otros cursos, pues espero que le saquemos buen provecho, que se entusiasmen, que se motiven, que vean cómo pensamiento político es una asignatura que tiene implicaciones prácticas y también exige mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Diego Andrés, ¿quería decir algo? Sí, sí, o sea, más que decir algo, quería preguntar, profe, nosotros vamos a ver el anarquismo. Sí, pues anarquismo, bueno, voy a incluirlo acá. Lo que pasa es que, pues, cuando uno trabaja marxismo, pues uno está también ahí de fondo está también como el movimiento anarquista. Bueno, voy a anotarlo entonces para incluirles alguna lectura de anarquismo. eh, de anarquismo, porque los anarquistas finalmente se pelean con el marxismo. eh, y bueno, ahí hay unas diferencias. eh, pero bueno, pues el anarquismo no es que esté en auge. Puede haber manifestaciones anárquicas, pero bueno, sí podemos ver algo de anarquismo. Alguna lectura les voy a entonces a recomendar. Bueno, entonces, antes de iniciar, a ver, hoy es 28 de junio. Bueno, Hugo Rafael ya no existe, ¿cierto? Eh, Juan Felipe, Luisa Fernanda Sierra está. Luisa Hola, Fernanda, sí. Luisa Fernanda. Juan Diego Sanabria. Buenos días, presente, profe. Ah, perdón, Luisa Fernanda sí está. sí, señor, presente. Ok, perdón. Luz Daniela Salamanca. Presente, profe. Manuel Felipe Rojas. Manuel Felipe no. Franklin, sí, lo veo por ahí. Franklin. Laura Esperanza Riaño. Presente, profe. César Rey. Presente, profe, buenos días. Ana Sofía Reales. Presente, profe. Becky Ortiz. Becky no está. Diana Marixa Monroy. Diana Marixa Monroy, ¿no? Profe, ¿me escucha? Diana Marixa, ¿no? ¿No está? Bueno. Ahí está hablando, profe. Sí, no se escucha. Ya, profe, presente. Ok. Aldo Bernardo Monroy. Aquí, profe. Lizeth Natalia Mejía. Lizeth Natalia, ¿está? Ati Alunagua. Buenos días, presente. Sí, sí, Diana Marixa, pero Lizeth Natalia ni Ati están. Las veo. Profe, perdón, tenía problemas de micrófono. ¿Me escucha? Diana Monroy. Sí, Diana ya. Vale, seguro. Diana ya. Lizeth Natalia, ¿no está? Ati sí. Ya la vi aquí. David Felipe Mancera. Presente, profe. Diego Andrés Leighton, sí está. David Alejandro Jiménez. David Alejandro Jiménez, ¿no está? Juan José Guzmán. Sí, profe, presente. Juan José Guzmán. Samuel Esteban González. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Mariana García. Mariana Dixie, sí está.
Dice Juliana. María Fernanda. Presente, profe. Presente, profe. Anda muy bien, dice ya. Mariana Cediel, creo que ya no vuelve. Juliana Andrea Cárdenas. Juliana Andrea Cárdenas. ¿Dónde está? Ari Dayana. Presente, profe. Hola. María Fernanda Bermúdez. Presente, profe. Buenos días. Ya, Yael Nicolás. Yael Nicolás. Andrés Felipe Barajas. Andrés Felipe. No, y no. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, vamos entonces vamos a disfrutar aquí hoy a Marx en estos minutos. Pues es muy poco tiempo, 60 minutos o una hora, no sé, es poco tiempo para uno abarcar todo un sistema de pensamiento, pero sí, el objetivo nuestro hoy es hacer una aproximación y entender una de las tesis centrales de Karl Marx. En el siglo XIX, siglo al que pertenece Marx, pues, hubo tres grandes filósofos. Algunos dicen que Marx no era filósofo, ¿sí? Algunos críticos dicen que no, que Marx no era un filósofo, que él era un economista. Bueno, desde mi punto de vista y académicamente uno puede considerarlo que sí es un pensador, o sea, determinó un sistema de pensamiento y, y claro que ha hecho pensar, o sea, depende de qué entendamos por filosofía. Además, él hace una crítica a la filosofía muy interesante. Entonces, en el siglo XIX hubo tres figuras que se les llama los filósofos de la sospecha, los filósofos de la crítica, los filósofos que llegan los pensadores que llegan digamos, a despertar las cabezas en el mundo occidental. Y esas figuras son Marx, está Freud y está Nietzsche. Nietzsche, Marx y Freud. Nietzsche, a partir de toda la crítica que hace sobre la moral tradicional, sobre cómo hay toda una clase eh, de doble moral, unas creencias que son inventadas de cómo hay unos individuos que dominan a otros. Eh, la filosofía de Nietzsche es una filosofía vitalista, es una filosofía, es la filosofía que inspira también al nazismo, con la idea del superhombre, la voluntad de poder, todo eso. El otro gran pensador es Freud, Sigmund Freud, quien nos demuestra con la existencia de lo inconsciente, o del inconsciente, pero lo correcto es hablar de lo inconsciente, pues hay una estructura psíquica, hay una estructura de la mente humana, hay una estructura de cómo los seres humanos nos comportamos y Freud nos dirá, es a partir de la vida, de eso que es la dimensión de lo inconsciente que siempre pervive. Para Freud, nosotros vivimos mucho más tiempo en inconsciencia. Freud dice que la conciencia es algo intermitente, es algo que no es constante, que la mayor parte del tiempo nosotros llevamos una vida inconsciente. O al menos bajo el dominio de lo inconsciente. Entonces, Freud nos habla de la estructura psíquica humana, Marx nos va a hablar de la estructura material de la vida social. Nietzsche nos hablaba de la estructura, si le podemos utilizar esa palabra, de la estructura
digamos, moral, cultural del ser humano. Y claro, también hubo otros filósofos importantes como Hegel, que ya lo tuvimos una aproximación, como Hegel, como Schopenhauer, etcétera. Pero Nietzsche, Marx y Freud son claves para entender cómo es que funciona nuestro mundo actual. ¿Ok? Entonces, bueno, Marx es también toda una aventura, una exploración bien interesante. Hay una frase como para ambientarnos en principio y es, nos dice Marx, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días, bueno, esto lo dice a mediados del siglo XIX, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase, las luchas de clase, las luchas de clase. Todo lo que ha sido nuestro pasado, el pasado de la humanidad, hasta nuestro tiempo, dice, todo eso ha sido luchas, 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 luchas de clase. Y esas luchas terminan en una consigna en su manifiesto comunista, que es proletarios de todos los países unidos, proletarios de todos los países unidos. Otros también lo traducen como trabajadores de todo el mundo unidos, ¿sí? Trabajadores de todo el mundo unidos, o proletarios de todos los países unidos. Esta es la frase de exhortación con la que se cierra el manifiesto comunista que ustedes pudieron eh, leer en el texto guía. ¿Okay? Marx hace una crítica a la tradición filosófica, en este caso a Hegel, que fue como su maestro, no porque él recibiera clases directamente de él, sino porque pues fue Hegel, digamos, era la figura de la filosofía alemana por excelencia y pues Marx lo estudió y del cual aprendió y retomó el concepto de dialéctica, por ejemplo. Pero Marx dice, los filósofos se han dedicado a interpretar la realidad en lugar de transformarla. Otros traducen como la filosofía se ha dedicado a contemplar el mundo y no a transformarlo. Entonces, simple, ¿no? Interesante. Lo dice Marx. Bueno, la filosofía o los filósofos, eh, antes que contemplar, antes que interpretar la realidad, lo que tienen que hacer es transformarla. Yo diría que pues para uno transformar la realidad pues tiene que interpretarla, tiene que contemplarla, uno tiene que analizarla para después transformarla. Es decir, lo que creo es que no sean conceptos antagónicos, sino complementarios. La interpretación, la interpretación de la realidad es necesaria para transformar la realidad. No obstante, pues es la frase con la que Marx rompe en ese momento con la tradición. Él dice, la filosofía sí, Hegel, muy interesantes sus ideas, pero ¿cómo hacemos para que eso se aplique en el mundo? Y Marx se propone entonces, con su pensamiento, incidir en la transformación de la realidad. Bueno, nace en Treveris, Alemania, es de origen judío, o sea que a Marx no le hubiera ido nada bien si hubiera vivido en la época de Hitler, si hubiera vivido en la época de Hitler, lo hubiera terminado en Auschwitz. Eh, de origen judío, vemos que tiene unas facciones tanto trigueñas. Filósofo, economista, sociólogo, militante alemán, trabajó en periodismo. Marx fue periodista, llevaba una vida con dificultades económicas grandes, vivía siempre con deudas, vivía en pobreza, o sea, Marx fue pobre. Marx vivió con muchas dificultades económicas. Él intentó ser profesor de la Universidad de Jena y en esa universidad pues no lo aceptaron porque pues él ya se había doctorado, pero aún así no lo recibieron porque pues
Él criticaba fuertemente la religión y le dijeron, miren, pues, ¿qué hacemos? Pero las universidades están con la religión y, pues usted no puede entrar acá porque pues si usted va a criticar la religión, pues no puede ser profesor de acá. Entonces él no pudo ser profesor, nunca pudo ser profesor universitario, siempre aspiró a ser profesor. Imagínense, en aquel entonces se exigía doctorado para ser profesor de universidad. Mediados del siglo XIX, ¿sí? Bueno, en fin. Fue periodista, entonces él intentaba buscarse dinero de alguna manera. Si no hubiera sido por su amigo Federico Engels, su amigo y colaborador, pues Marx no hubiera sobrevivido, ¿sí? Eh, Él influyó, por ejemplo, en esos círculos políticos internacionales con lo que fue la Asociación Internacional de Trabajadores, una de las primeras organizaciones que empezó con el movimiento sindical a nivel mundial. Fundó con su amigo y colaborador Engels una sociedad secreta. Recuerdan que en Bolívar, ahí en uno de sus decretos, él dice, bueno, que hay que acabar con todo tipo de sociedades secretas. En el siglo XIX se hablaba de sociedades secretas, porque el derecho a reunión, pues no, digamos, no se consideraba, no se aplicaba. Se llamó la Liga de los Justos, esa sociedad secreta, la Liga de los Justos. En el 48, hacia 1848, esa liga, esa sociedad secreta que ellos fundaron, era un grupo ahí de intelectuales, les propuso a Marx y Engels que diseñaran, que formularan, que escribieran un programa político. Y ese programa político es lo que se conoce actualmente como el Manifiesto Comunista. Ustedes pueden conseguirlo en cualquier librería. Vivimos en un país en el que uno puede leer lo que quiera. No es como en otras épocas, eh, o si estuviéramos bajo una tiranía, pues uno no podría leer el Manifiesto Comunista, ¿no? Hoy ustedes van a cualquier librería y ustedes encuentran, mejor si uno encuentra de cualquier tendencia ideológica, lo que sea. Entonces, hay libertad de pensamientos, uno puede pensar lo que quiera. Ahora, otra cosa es que uno no saque tiempo para pensar, pero hay que leer de todo y leer con criterio. El Manifiesto Comunista es un texto, uno de los documentos de Marx más difundidos a nivel mundial. Ese es el catecismo de todos los movimientos sindicales en el mundo. Entonces, ahí está. Y ese es el origen del Manifiesto Comunista. Fue una tarea que le puso esa sociedad secreta a la Liga de los Justos en el 48. Marx, por su postura crítica frente a las denuncias que hacía cuando observó, por ejemplo, en cada país que llegaba, cuando estuvo en Bélgica, pues la revolución industrial estaba boyante y esa revolución industrial, esas fábricas, pues claro, apenas estaban iniciando, las condiciones de los trabajadores eran deplorables. Se trabajaba en exceso, en esa época no había límite, digamos, de horarios la gente trabajaba muchísimo y pues era explotada y él veía que había una injusticia eh, por los dueños de las fábricas. Entonces él llegaba, donde llegaba comenzaba con sus críticas y entonces estuvo exiliado, o sea, de Alemania salió exiliado hacia Bélgica, de Bélgica lo expulsaron, entonces llegó a Francia, en Francia también lo expulsaron y de ahí se fue a Londres y en Londres muere finalmente. En pobreza y todo, pero pues con su esposa, tuvo una esposa llamada Jenny. Sus obras políticas, El Capital, sí, subtitulada La crítica de la economía política. Es el primer tomo, ¿no? El primer tomo que fue el que escribió él como tal y que publicó en vida. ¿Sí? Los otros tomos fueron póstumos. El Manifiesto del Partido Comunista del 48, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es otro texto clásico para quienes quieren profundizar, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la ideología alemana, está también la cuestión judía. Hay muchos escritos que se conocieron después de su muerte y que fueron publicados en gran medida por su amigo y colaborador Federico Engels.
Entonces, el Capital, aquí esta es una versión que está en el Museo de Berlín, hemos tomado, claro, está de internet, de la primera edición del Capital, el primer tomo. Los otros los otros dos tomos, repito, fue Engels quien recopiló los escritos de él. Algunos dicen que Engels le metió la mano y que, bueno, a esos textos de... El caso es que si no es por Engels, pues no se hubiera ni publicado ni el libro 2 ni el libro 3 o el tomo 2 o el tomo 3 de El Capital. ¿Ok? Este es Engels. Engels, pues era un burgués. Engels vivía muy bien, no tenía problemas económicos y pues fue quien subsidiaba, le ayudaba económicamente a Marx. ¿De acuerdo? Entonces, son las ironías de la vida, ¿no? Marx se dice que cuando fue a entregar su escrito del primer tomo del Capital al editor, me dijo, mire, nadie ha escrito tanto sobre el dinero sin tener dinero, ¿no? Por su situación económica. Como todos los pensadores, ¿dónde ubicamos? Mire, aquí hay una foto de Marx con la esposa, ¿no? Pues fue un matrimonio estable y hasta el fin. Eh, no, pues no tuvieron hijos. Ahora no se sabe de esto, no sabemos por qué razón. ¿Cuál es su paradigma? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Cómo podemos decir que es su pensamiento? Él se ubica en el empirismo realista. ¿Recuerdan desde las primeras sesiones? ¿Por qué empirista realista? La experiencia es la fuente de conocimiento y es realista porque considera que existen cosas independientes del ser humano, que hay una realidad objetiva. A eso le podemos llamar materialismo. O sea, Marx es materialista. Su tesis de pregrado, su tesis fue su tesis doctoral. La tesis que él hizo de su doctorado la hizo sobre Demócrito y Leucipo, dos filósofos materialistas antiguos. Bueno, algo de eso hay en su influencia, ¿no? Entonces, Marx es materialista. Si nos preguntamos, y advierto, pero esto es una síntesis, porque si quien escuche esta grabación dice, bueno, pero ¿cómo van a sintetizarse así a Marx? Bueno, Marx tiene a muchos intelectuales o académicos, o ciertos, o algunos académicos que han estudiado a Marx se sienten dueños de Marx y entonces se vuelven como neuróticos. Cualquier cosa que uno dice es, uy, no, pero eso no es así, eso no es de este modo, eso es una reinterpretación, eso es, bueno, caen en un fanatismo, ¿no? Caen a veces en un fanatismo obsesivo compulsivo. Esto es una síntesis que yo busco sea lo más didáctica y lo más básica. Si nos preguntamos cuál es el objeto, cuál es su núcleo de interés, pues Marx se concentra en la economía política. La economía política que es diferente a la política económica. En pensamiento económico, importante que le pregunten al profesor si les puede ampliar el detalle, pero el detalle de la diferencia y es que la economía política versa directamente por un modelo, o sea, de cuál es el sistema o cuál es el modus de producción de la vida, de subsistencia. La economía política es más profunda, la economía política va a un modelo, a un paradigma. La política económica es la que toma o la que formula y la que aplica un gobierno en un determinado momento. Política fiscal, política tributaria, la política monetaria, ¿sí? La política de comercio interior o comercio exterior. Esa es la política económica. La economía política es distinta. Nos dice Marx, el capital no es una fuerza personal, es una fuerza social. Aquí nos da una primera definición de el que entiende por el capital. Es una fuerza social.
El capital no tiene patria, irá donde pueda obtener beneficios. Marx no inicia criticando el capitalismo. Marx incluso reconoce que el capitalismo le aplaude que haya podido superar al feudalismo, al sistema feudalista. Entonces, de vasallaje, de esclavitud, todo eso. Lo que empieza a criticar del capitalismo son sus imperfecciones y sus contradicciones. Ese es su núcleo. Si nos preguntamos cuál es su método, cómo lo hace, cómo estudia, cómo aborda, pues sin duda es la crítica histórica. Hace crítica histórica y hace crítica a esa dimensión económico-política del ser humano. Crítica histórica y económico-política. Reinterpreta a Hegel, claro, explicando el origen de la explotación del hombre por el hombre mediante el materialismo histórico dialéctico. Ya vamos a ver más adelante en detalle qué significa materialismo histórico dialéctico. ¿Sí? Por ahora, pues materialismo son las bases reales de subsistencia, histórico porque ha sido a través de muchas generaciones, y dialéctico porque considera que son esas contradicciones permanentes y esas luchas permanentes las que han producido el mundo en el que estamos. ¿Ok? Si nos preguntamos hacia dónde va Marx y qué es lo que Marx proyecta como su telos, como su teleología, pues es transitar del socialismo al comunismo, y hoy una de las claridades que tenemos que lograr es entender que el socialismo es una fase previa al comunismo. ¿Ok? Es una fase anterior, es un requisito. Una sociedad sin propiedad privada, ¿no? Llegar al comunismo, una sociedad privada, una sociedad sin propiedad privada, sin clases sociales, con obligación a trabajar para todos. Todo lo que tú trabajes tiene que ser trabajo para los demás. Para ti no, porque ahí digamos, no se admite ningún tipo de propiedad individual. El individuo, aquí como en Rousseau, recuerdan, aquí el individuo se diluye. Hablar de individuo es hablar de liberalismo. Y Marx está aquí radicalmente en contra del idealismo y está en contra digamos, de esas ideologías liberales, de ese pensamiento liberal que buscaba decir que los individuos pues, pueden ser libres y que pueden tener propiedad. O sea, aquí está en contra, diríamos, de John Locke, está en contra, aquí se separa de Hegel, retoma algunas ideas, pero Marx no es idealista, Marx es realista. Hegel es idealista absoluto. Del socialismo al comunismo. Vamos a ver cómo es ese viaje. Bueno, quiero que ustedes pongan muchísima atención, mucha atención, tomen nota, bueno, o después pueden repetir esta sesión. Pero si entendemos esta tesis central de Marx, podemos entender todo el resto de su pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les pido mucha atención, pónganse incómodos, cómodas, escuchen detenidamente. Esta tesis central nos habla de el modo de producción y el ser social. O de el modo de producción, vamos a ver qué es eso, de qué significa modo de producción. Y ser social lo vamos a entender como realidad social. La realidad social, siempre hablamos de la realidad social. El ser social aparece, digamos, en sus textos. No en sentido abstracto, ser social como tal. Entonces, esta tesis consiste en lo siguiente. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, el proceso de la vida política, el proceso de la vida espiritual en general. Repito, el modo de producción de la vida material condiciona. Aquí en un primer momento podemos entender por producción, como modo de producción de la vida material, pues
en términos criollos y entendiéndolo acá en un lenguaje simple, ¿de qué vivir? ¿De qué vivimos? ¿De qué vivimos? El modo de producción es cómo producimos nuestra vida material. ¿De qué vivimos? ¿De qué subsistimos? ¿Ok? Modo de producción de la vida material. Entonces, si nosotros tenemos una casa de campo, si tenemos un familiar o alguien, o nosotros vivimos en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vida agrícola, la vida del campo, que no es fácil, pero pues en cierta forma eh, es una vida muy, en mi punto de vista, pues muy bella. Vivir en el campo, pues no es fácil, pero es otra cosa porque hay autonomía, que tú puedas cultivar lo propio, lo tuyo, que puedas tener una producción de qué vivir, ¿sí? Que tienes tus huertas, que tienes tu cultivo, ¿sí? Que puedes comercializar algo para digamos, mantener una oikonime o una economía básica de subsistencia. Bueno, ese sería un modo de producción, por ejemplo, la producción agrícola, ¿sí? Ese es un modo en que se produce la vida material. ¿De qué vivir? ¿De qué subsistir? Ese modo en que producimos la vida material condiciona, determina, hace que así sea el proceso de la vida social, el proceso de la vida política, el proceso de la vida espiritual. En otras palabras, como que de lo que vivimos es lo que produce, condiciona lo que pensamos, condiciona el modo en cómo nos relacionamos con los demás, condiciona lo que pensamos de la política, condiciona la cultura, todas las creencias que podemos tener. ¿Ok? Entonces, primera idea que nos quede absolutamente clara. El modo de producción tiene una correlación directa con el ser social o con la realidad social. De manera más específica, entonces, el modo de producción de la vida material condicional, ya dijimos, las relaciones sociales. ¿Cómo se relaciona usted con los demás? Si usted entró a trabajar en una empresa o está en un negocio, pues ese modo de producción va a determinar usted cómo se relaciona, ¿no? La relación puede ser empleado, empleador, o no es que tengo un jefe o una jefe que es así, que me dice esto, no, es que hay una serie de envidias, de, de tensiones, de presiones donde yo estoy trabajando, eh, la competencia, las envidias, las relaciones sociales están determinadas por ese modo de producción de la vida material. ¿Sí? El modo de producción determina las relaciones estatales, lo que uno piensa, lo que es uno con la institucionalidad, con todas las instituciones, están determinadas allí. Entonces, si yo tengo una pequeña finca, un lugar donde tengo cierta producción y algo de qué vivir, entonces, en algún momento no es que hay que pagar el impuesto predial, no es que llegó un censo agrario y entonces están preguntándonos cuántas fanegadas es nuestro terreno, entonces que para sí mismo tenemos que pagarle al municipio eh, un impuesto. Entonces la relación con lo estatal está determinado, o digamos, por ese modo de producción. Todos los sistemas religiosos y jurídicos, imagínense. ¿Sí ven cómo se va desagregando esto? El modo de producción determina todos los sistemas religiosos y jurídicos. Marx, pues, es un crítico fuerte y Engels son críticos a esa religión institucionalizada en la que el poder eclesiástico, pues, también en esa época buscaba ser imperio y también tenían propiedades, pero también las, la iglesia y la religión, los monasterios, eso, pues ellos tenían sus huertas, ellos tenían su modo de producción, ¿sí? Entonces, dice, eso no es espontáneo, ¿no? Los, la iglesia tiene intereses también económicos y también tiene y busca de qué vivir, ¿no? Los sistemas jurídicos, entonces toda la producción de leyes, todas esas leyes dependen del modo de producción. O sea, el derecho, por ejemplo, las leyes comerciales, las leyes que tienen que ver con el establecimiento de los precios, los impuestos, qué es justicia, el que roba lo privado, los delitos, etcétera.
¿Sí ven? Pero todo es porque se origina desde el modo de producción de la vida material. Todas las teorías, nos dice Marx, todas las teorías que brotan de la historia solo se pueden comprender cuando se han comprendido las condiciones materiales de vida de la época. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos entender cómo es que funciona nuestro mundo hoy, por qué este mundo está en crisis, por qué este mundo, si queremos comprender por qué surge hablar ahora de inteligencia artificial, por qué surge hablar ahora de neurociencias, neurotecnologías, por qué actualmente se habla de redes sociales, por qué actualmente se habla de crisis del neoliberalismo. Eh, Todas las teorías, toda la producción de conocimiento del ser humano, solo se comprenden si comprendemos las condiciones materiales de vida de la época. Bueno, esto es algo que, que Marx y Engels explican y facilitan entender, pues, algo que uno diría, bueno, pero eso es obvio, ¿no? No, pero no es tan obvio porque aquí Marx hace pues un trabajo profundo, exhaustivo de esos modos de producción y a eso le dedica toda su vida, ¿no? A escribir cómo es que se da esa producción. Bueno, hasta aquí entendida esta primera, esta primera parte de la tesis. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si entendemos esto, todo el resto lo podemos entender de una manera más fácil. Por eso pregunto para que si alguien tiene una duda o alguien quiere hacer un comentario, entonces, asimismo, avanzar. ¿Está claro? Bueno, continuemos entonces con la tesis para profundizar más. Esa producción de la realidad social, nos dice Marx con relación a la conciencia, y aquí esta palabra cobra muchísimo significado. Nos dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, ¿sí? No es la conciencia la que determina el ser de las cosas. Estos, recuerdan que por eso hablamos de empirismo, racionalismo, de realismo, idealismo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que hablábamos de cómo hay cosas independientes de la conciencia o cosas dependientes de la conciencia? Entonces aquí Marx está en contra del idealismo y está en contra del racionalismo absoluto. Entonces dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, es la realidad social, es el ser social lo que determina su conciencia. ¿Ven cómo hay un giro ahí paradigmático? Aquí hay un giro paradigmático, aquí hay un giro en una visión de la realidad. ¿Sí? Esto, si lo entendemos para nosotros, es, mmm, podemos tener conciencia, o es decir, podemos mejorar nuestra conciencia en la medida en que la realidad social influye en nosotros. Si nosotros nos dejamos absorber por una vida social enredada en las redes sociales y en donde hemos caído en una dependencia, en una alienación y en la que ya no podemos vivir sin un celular, sino que tenemos que estarlo consultando cada 10 minutos mirando qué mensaje, uy, qué publicaron en Facebook, qué publicaron en Instagram, en TikTok, qué sé yo, qué hay en el chat, qué hay en, ¿sí? Esa realidad social puede puede jugarnos algo y es que eh, o determina conciencia o no determina la conciencia. Entonces, uno al comienzo uno dice, ah, ya, la conciencia, sí, claro, no es mi conciencia, sino la realidad social es lo que me genera que yo tenga conciencia o no. Pero aquí esta frase hay que tomarla con cuidado porque ustedes dicen, bueno, a ver, yo cómo llevo una vida, estoy ahora en clase al mediodía, estoy estudiando una carrera que se llama Administración Pública, yo quiero tener
llevar una vida agradable, una vida buena, y quiero conocimiento para poderme liberar y que no tener cualquier trabajo, pues quiero una vida digna, etcétera, quiero acceder a conocimiento. Aquí la advertencia es, miremos cómo la realidad social está influyendo en nuestra conciencia. Nuestra realidad social es que en este momento, para este momento, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en particular las redes sociales se han convertido en la producción de realidad social. Bien sea con ficciones, con verdades o con mentiras, o como se denomina la posverdad, con la posverdad, que es la tergiversación, de los hechos, ¿sí? La posverdad, la tergiversación de los hechos. Entonces, miremos hasta qué punto, piense cada uno de ustedes, hasta qué punto, como usted está viviendo en este momento en su familia, con sus seres queridos o si viven, no sé, en otra ciudad, con otra persona, ¿cómo ustedes están viviendo actualmente? ¿Sí? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo es ese círculo social de amistades? ¿Hasta qué punto esa realidad social les está a ustedes determinando la conciencia o nos determina la conciencia? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nos determina conciencia? Hay una distinción entre escribir conciencia con S. Si se han fijado que a veces conciencia aparece después de la N, SC, y conciencia sin S. Aquí la conciencia sin S es la conciencia política, es la conciencia que va más allá. Cuando se escribe conciencia con S, es la conciencia desde el punto de vista neurológico. Entonces alguien se desmaya y después recobra la conciencia, ¿no? O alguien salió de la UCI de cuidados intensivos, o alguien tuvo un episodio crítico de salud y recobra la conciencia, pero cuando recobra la conciencia, ahí es conciencia con S. Ahí no está recobrando la conciencia política, no, ahí está recobrando la conciencia, o la conciencia social, no, ahí está recobrando la conciencia de que, oiga, estoy vivo, ¿sí? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama usted? ¿Sí? Esa es la conciencia con S. A veces uno las utiliza indistintamente, pero es un matiz y puede que yo me haya equivocado en alguna presentación, haya colocado conciencia con ese. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto como estamos viviendo, eso está determinando nuestra conciencia? Bueno, este es un concepto además muy filosófico, ¿no? La conciencia. Filósofos que se hayan dedicado a la conciencia, bueno, Heidegger de alguna manera, pero sobre todo Husserl, Edmundo Husserl fue un filósofo de la conciencia. Y Sigmund Freud, pues es, digamos, el que más nos ilustra sobre la estructura psíquica y nos habla de la conciencia y de lo inconsciente, ¿no? La conciencia supone un saber práctico. La conciencia supone que sabemos qué somos, cómo somos, por qué somos así, etcétera. ¿Lo sabemos? ¿Qué tanta conciencia tenemos de nosotros mismos? Pues eso está determinado por la realidad social que nos envuelva, ¿sí? Bueno, pasemos entonces de esta tesis a un aspecto. Me he tomado el trabajo de buscar en los escritos de Freud, perdón, de Marx, sobre la administración pública. ¿Qué pensaba Marx sobre la administración pública? Marx y Engels. Pues Marx y Engels se van en contra del cameralismo. Ustedes ya vieron en pensamiento económico o en pensamiento administrativo el cameralismo, ¿cierto? Ustedes ya vieron cameralismo, von Justi, han leído algo de Omar Guerrero, quien habla de la historia de la administración pública. La administración pública emerge de ese movimiento cameralista, cameralismo académico en Alemania en el siglo XVIII, y se denominan las ciencias camerales, que también son conocidas como las ciencias de la Polizeiwissenschaft, que es la ciencia de la policía o ciencia policial o ciencia de policía.
La ciencia de policía era la ciencia política, era la ciencia política de la administración. La ciencia policial era el ámbito del gobierno, eran las ciencias del gobierno, eran las ciencias, la ciencia del Estado. Pero por prejuicio se abandonó la expresión ciencia policial o ciencia de la policía y por hablar de ciencia política y se optó por hablar de administración pública. Marx y Engels están en contra del cameralismo alemán, de las ciencias camerales. Y miren cómo lo definen. Un potaje de hierbajos de toda especie, revuelto con una salsa ecléctico-economista, que servía a los opositores para ingresar en los escalafones de la administración pública. Fuerte, ¿no? Ellos dicen todo eso que dijo Lorenzo Stein o Lorenz Stein, lo que pudo escribir von Justi, Osse, Seckendorf, ¿cuál otro? Bueno, todos los cameralistas. Todo eso, pues, en últimas desembocaba en la administración pública, pero no se preguntaban por el fondo, ¿no? Pues, si alguien de acá quiere ser marxista, pues no debe estudiar administración pública. Pues, si quiere ser consecuente, ¿no? Si alguien se considera marxista, o por lo menos seguidor de Marx y de Engels, pues no tiene sentido que estudie administración pública. Sin embargo, cuando ellos nos van a hablar del socialismo, pues van a hablar necesariamente de que lo público toca administrarlo. Alguien tiene que administrar lo público. Entonces ahí vienen también como las contradicciones. Se refieren pues Marx y Engels a Lorenz Stein, a Ryan, bueno, y a todos los pioneros de la administración pública. Desde el siglo XVIII, pero sobre todo en su tiempo, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? O sea, porque solamente quería llamar la atención sobre esto, para que ustedes tengan claro. Marx y Engels no comparten la visión de aquella época de la Polizeiwissenschaft, de las ciencias camerales, del cameralismo, que desembocó en lo que se denominó la administración pública. Veamos y profundicemos ideas. Bueno, una palabra que ya hemos visto, ¿no? Alienación. ¿Qué significa alienación? ¿Alguien puede recordarnos? ¿Qué es la alienación? De lo ajeno a lo propio. Ajá, correcto. Lo ajeno que está en nosotros, lo ajeno que se incorpora como en lo propio, lo extraño. Aliens, ¿no? Los alienígenas vienen de alienación, o sea, lo extraño, lo de afuera que llega adentro, lo extraño. Entonces, la alienación es una palabra clave para Marx. Y lo entiende Marx y Engels como el extrañamiento entre el hombre y sus creaciones, que adquieren vida propia y se le imponen. Esas creaciones se le imponen. Es un extrañamiento entre el hombre y sus creaciones. Por ejemplo, pues en el caso, ya sabemos para dónde va esto. Alguien trabaja en una fábrica, en esa época, siglo XIX. Entonces el hombre con sus manos produce textiles o produce objetos. Pues esos objetos no le pertenecen, son sus creaciones y ya son extrañas después de que salen de la fábrica. Entonces hay una alienación en la medida en que el ser humano como que no domina algo que debería pertenecerle, ¿sí? Y es más, le es impuesto. Pero la alienación aquí la podemos entender en ese sentido, ¿no? Es como, en este caso, los seres humanos son dominados, son manejados por imposición también de ciertas creencias. La alienación como crítica a la realidad. Entonces, se da en diferentes ámbitos. Entonces, la alienación, y esto es Marx puro como tal. En la economía, ¿cómo se da la alienación? Por el fetichismo de la mercancía. ¿Alguien sabe qué significa fetichismo?
¿O ha escuchado hablar de fetichismo? ¿No? ¿Alguien sabe qué es fetichismo? ¿O fetiche? Ay, no. El fetichismo es otorgar características o cualidades mágicas a objetos que en realidad no lo tienen. Es otorgarle, por ejemplo, un talismán o qué sé yo, colocar, es como implica como una superstición, ¿no? También. El fetichismo es darle como magia a algo que no lo tiene, o darle unas cualidades especiales. Entonces, en el caso de la mercancía se convierte, genera un fetichismo. ¿En qué sentido? La gente, por ejemplo, dice, usted ya tiene la última versión de, uy, usted ya se compró el último celular, marca, qué sé yo. La mercancía genera fetichismo, genera como un encantamiento de, ¿no? O usted tiene la última X versión de... Las mercancías incitan a ese fetichismo y eso es una forma de alienación en la economía, desde el punto de vista de la economía. Por dar solamente un ejemplo, la otra forma de alienación es la explotación del trabajador, o sea, les decía, el trabajador pues queda desposeído, ya lo que es el fruto de su trabajo no le pertenece, pues porque él entrega es su fuerza de trabajo y recibe un salario, un sueldo, y pues lo que creó, entonces si alguien trabaja, un ingeniero trabaja en una fábrica de automóviles, pues los automóviles que él ayuda a producir no son de él, son del dueño de la fábrica, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, él Marx considera que esa es una forma de alienación. La religión es otra forma de alienación. Es decir, bueno, la expresión opio del pueblo, el opio del pueblo, como aquella forma alucinógena, aquella forma de adormecer la mentalidad de un pueblo, dice Marx, es la religión. La religión facilita como la dominación y eso es alienación, ¿no? Eso es alienación. ¿Sí? Eh, ¿Hasta qué punto hay que también ser cuidadosos con esta expresión? Ustedes habrán escuchado casos de personas que salen de una situación crítica, entonces eh, fueron presa del alcoholismo, de alguna drogadicción o de alguna situación difícil y se convierten a una iglesia cristiana, evangélica, ¿no? Y dejan esa vida, dejan ese mundo, esa vida terrible que tuvieron y se dedican a, a la religión. Bueno, ¿hasta qué punto? Pues bueno, si les funciona, ¿quiénes somos para juzgar y criticar, no? Si tuviera una experiencia, alguien que estuvo a punto de morirse y revive y dice, no, yo definitivamente creo en Dios, yo creo que tengo una convicción diferente, mi vida ya cambió totalmente. Bueno, entonces diríamos que eso es alienación y que eso es terrible y que ese es el opio del pueblo. Pues no, si a alguien le funciona, hay que ser respetuosos. El pluralismo y la diversidad cultural y la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia permite que... Otra cosa es quien se aprovecha y dice, ah, bueno, eh, yo soy bueno para la oratoria y solamente necesito una Biblia y me consigo un garaje y pues ahí monto una iglesia y, y vivo de eso, ¿no? Monto una iglesia como negocio y me aprovecho de la fe de la gente. Pues buscan muchos, dicen, no, yo soy un pastor alemán y bueno, aquí voy a impartir la palabra y de paso el diezmo y bueno, ya tengo de qué vivir. Eso es otra cosa, ¿no? Eso sí es alienación, eso sí es aprovecharse de infundirle superstición a la gente, infundirles miedo, infundirles una cantidad de cuestiones de tergiversaciones del cristianismo que pues hacen que la gente, bueno, sea fácilmente manipulada. Uy, eso es malo, eso es pecado, usted no puede hacer esto, aquello. Eso es alienación, ¿no? Hay que diferenciar entonces y tomar con mucho cuidado eh, ese concepto. La política también es otra forma de alienación.
la práctica de la dictadura, un régimen dictatorial que comienza con el adoctrinamiento, eso es alienación, ¿no? El adoctrinamiento. Entonces, no, es que desde a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes hay que enseñarles desde pequeños, no, que miren que el enemigo es el capitalista, el enemigo es el que tiene una fábrica, el enemigo es, hay que matar y acabar con todos los que tienen propiedad privada y que son los explotadores y esos son los malos, y, ¿sí? Bueno, esa doctrina, ese adoctrinamiento, desde el punto de vista político, Marx dirá, eso es alienación. ¿Sí? Imponerle mediante una dictadura a la gente, pues, ¿qué debe pensar? Prohibir, usted no puede pensar en eso, usted no puede leer de esto, etcétera, ¿no? Entonces, la alienación se da en esos diferentes ámbitos, como crítica a la realidad. Veamos el concepto de materialismo histórico dialéctico. Con Hegel, cuando vimos la dialéctica del amo y el esclavo, y las contradicciones, momentos de afirmación, momentos de negación, momentos de, digamos, de una síntesis o de una negación de la negación. Aquí en Marx le gustó muchísimo esa visión dialéctica, la dialéctica que plantea Hegel, pero dice, bueno, pero eso se queda en la contemplación y no llega a la práctica. Entonces dice Marx, definitivamente, si nuestra visión del materialismo en la realidad social, o sea, empieza a explicar que la historia y todas las sociedades son el resultado de la lucha de clases, y eso se debe a las condiciones materiales de la producción de la vida. Entonces, pues ese es el materialismo histórico, ¿ok? Ese es el materialismo histórico, o sea, históricamente cómo las sociedades han tenido diferentes modos de producción y diferentes modos de subsistir, ¿sí? Modos de subsistir feudal, por ejemplo, ese fue un modo de producción feudal de explotación. Eh, eh, la producción agrícola, pues es un modo de producción, es un modo de producción de la vida. Eso es el materialismo histórico. ¿Por qué es dialéctico? Dialéctico aquí en este caso es porque entra en esa dinámica de lucha de contrarios, como lo veíamos en Hegel, de oposiciones, de luchas permanentes que será la lucha de clases. Modo de producción de la vida material condiciona, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social. Esto ya lo vimos en la tesis anterior. La historia es la lucha por esa producción. ¿Ok? La lucha, la vida, la historia, todo lo que se da, los acontecimientos se dan porque reflejan esa lucha por esa producción, de cómo producir la vida, o sea, cómo, de qué vivir, de qué subsistir. Según Marx, la historia y todo eso que va sucediendo, eso no es un caos. O sea, aquí hay un determinismo económico. Eso no es un caos, eso no es algo porque sí, no. Dice, eso obedece a unas estructuras. Eso obedece a unas estructuras, eso no es algo que aparece porque sí. Es el materialismo histórico dialéctico, para que entendamos, hace relación, uno, al modo de producción de la vida material. Dos, es histórico porque se da a través de muchas generaciones. Muchas generaciones siempre van a imponer modos de producción de la vida, ¿ok? Y es dialéctico porque siempre estará en pugnas y siempre generará, digamos, en términos nuestros contemporáneos, conflictividad, conflictos por quiénes son los dueños de los medios de producción y quiénes eh, están sometidos a esos medios de producción. ¿Cómo se estructura la realidad social? Bueno, sí, todo esto se deriva de la tesis que vimos inicialmente. Entonces, la estructura de la realidad social, ¿qué es? Una estructura, ¿qué es una estructura? Un modo de producción social, un modo de producción de la vida. Eso es una estructura. Entonces, el feudalismo era una estructura. Un modo de producción de la vida material, ¿sí? El modo de producción, para irnos específicamente, los modos de producción son estructuras para comprender procesos históricos. Entonces, si usted quiere comprender una época, mejor dicho, si más que ustedes están haciendo un trabajo de campo,
como vamos que usted dice, no, no voy a seguir en administración pública, me voy a meter a antropología a la nacional, me voy a meter a sociología a la nacional, o ustedes se dedican al trabajo social o otra cosa, y ustedes hacen trabajo de campo. Ustedes van a hacer un trabajo con comunidad, ustedes lo primero que tienen que preguntarse desde marzo es, bueno, ¿y esta gente de qué vive? Ah, no, es que aquí viven de la pesca. No, es que aquí viven de la ganadería, aquí viven del cultivo de la papaya, aquí viven del aguacate, aquí viven de la minería, aquí viven ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el modo de producción son estructuras para comprender los procesos históricos. Por ejemplo, el capitalismo es un modo de producción. Y el capitalismo para Marx, pues, es el modo de producción dominante, el capitalismo. Está caracterizado por una específica estructura de clase. Dos factores lo ponen en crisis. Dos factores ponen en crisis el modo de producción capitalista. La transformación tecnológica y la lucha política. Retornemos a nuestro mundo actual. Profe, ¿qué es lo que pasa en nuestro mundo? Bueno, ustedes dirán, bueno, más bien yo no les respondo, sino que haciendo ese ejercicio hipotético, ustedes dicen, profe, salimos a las marchas, salimos a protestar, ya ahí hay una lucha política, una expresión de lucha política por derechos, ¿sí? Porque hay injusticia social, porque hay desempleo, porque, porque los ricos están explotando a los pobres, porque hay desigualdad, porque hay pobreza. En últimas, es porque ahí se está cuestionando el modo de producción de la vida, ¿sí? En la lectura de Marx. Pero, ese modo de producción entra en crisis y pues esto es una interpretación desde Marx adecuada. Se debe a cada vez que hay un cambio tecnológico, cada vez que hay una transformación tecnológica, de seguro se va a producir una crisis. Pero una crisis sobre todo para quienes no poseen, no son los dueños, en este caso de la tecnología, no son los dueños de los medios de producción, ¿sí? Entonces, bueno, también se puede dar para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la revolución industrial, la invención de la máquina a vapor, la invención de la máquina a vapor, la combustión y todo eso, pues que dio paso al ferrocarril y también dio paso a las embarcaciones que se podían mover más rápido con los barcos de vapor, ¿ok? Entonces, ese cambio y transformación de tecnología influyó en los modos de producción y generó crisis. ¿En qué sentido? Bueno, las máquinas ya podían facilitar el trabajo, entonces, bueno, ya no necesitamos nadie que esté remando en los barcos, ya tenemos un motor. Necesitamos pues, unas cuantas personas que vayan echándole carbón allá a la máquina, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo cada transformación tecnológica genera una crisis? Si nosotros actualmente estamos en una crisis o tenemos crisis, es precisamente porque hay una revolución tecnológica, unos cambios, unas transformaciones tecnológicas que están influyendo en cómo se produce la vida. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial, la robotización. Una fábrica antes necesitaba 500 o 1000 empleados para, qué sé yo, para empacar, por ejemplo, para el ensamblaje de un vehículo. Hoy día, pues, esas grandes compañías con la robotización, es impresionante ver cómo salen vehículos que los fabrican exclusivamente robots, o sea, hay una robotización y hacen el ensamble de un vehículo, de un automóvil, pues simple, y hay unas cuantas personas ahí. Entonces, hubo un despido, digamos, de trabajadores. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico, el modo de producción, pues fue alterado por el avance tecnológico. Entonces, además, los robots no sienten hambre, no se cansan, pueden trabajar 24 horas, 24/7, 365 días del año. Los robots no arman sindicatos y no van a hacer protestas, no van a hacer un bloqueo al ingreso de la compañía. Entonces la transformación tecnológica maravillosa porque pues genera un modo de producción
para el propietario de la tecnología, para quienes dominan la tecnología, quienes tienen el conocimiento, quienes investigaron, quienes desarrollaron, pues magnífico. Es, o lo mismo, si miramos a nivel microeconómico, ustedes dicen, bueno, voy a montar una fábrica de arepas. Ah, miren, ya no necesito contratar a la señora allí que me haga las arepas con las manos. No, no, me inventé una maquinita que me ayuda a amasar y me saca la forma de las arepas, punto. Ah, ya no necesito contratar a nadie. O en su caso usted dice, ah, algún día, ah, bueno, mire, ya no necesito nadie que me venga aquí a ayudar en tal cosa porque pues no, esta máquina puede cumplir esa función. Entonces, los cambios y transformaciones en tecnología siempre alteran los modos de producción y por lo tanto van a generar crisis. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos aquí con este medio virtual, pero en tiempo real. Ustedes están allá, no sé, algunos estarán adormecidos, otros ponen cuidado, otros no, otros estarán mirando estarán chateando, etcétera. Este cambio tecnológico tiene un impacto. ¿En qué sentido? Pues no hay que salir, no hay que movilizarse a contaminar más el aire, facilita, pues, por ejemplo, para mi caso, pues uno ahorra tiempo, dinero, no contamina, eh, no se expone a cosas, etcétera, ¿sí? Entonces, cada cambio tecnológico tiene sus pros y sus contras, ¿ok? Y el otro componente que es la lucha política, pues es donde estaría la conciencia de, bueno, oiga, ¿cómo hacemos para que esos modos de producción no afecten a la gente, ¿no? Los grandes despidos que se hacen, pues a veces escapan a la voluntad, porque si usted es dueño de un negocio y usted encontró una máquina que le suplanta a sus empleados, o a un empleado, usted tenía unos empleados, pues la máquina no le va a robar, ¿sí? El empleado de pronto, mire, se está llevando las materias primas, se está haciendo esto, ¿sí? Usted tiene que pagarle seguridad social, eh, mejor dicho, una cantidad de líos. Entonces, la tecnología siempre está mediando los modos de producción. Y está el otro componente que es la lucha política. La economía que es para Marx. Sin duda, Marx es el pensador de la economía. Para Marx, la economía constituye la base de toda la vida social. ¿Sí? Casi nada, ¿no? Subsistencia. Base sobre la que se levanta la superestructura. Entonces, o sea, hay una estructura que es la condición material, la economía, y hay una superestructura que es la política, es la ideología, etcétera. La economía es el proceso productivo. La economía cobra toda la relevancia para Marx, porque de ahí depende la vida humana. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? La producción económica, ¿cómo se da? Los medios de producción, aquí vienen los líos y viene el problema, ¿sí? Los medios de producción, los recursos naturales, los medios naturales, la tierra, el aire, el agua, la minería, la tecnología. ¿Recuerdan cuando veíamos en uno de los autores que cuando el ser humano trabaja con sus manos, transforma la naturaleza, ¿sí? En Hegel, eh, la cultura surge cuando el ser humano transforma con su trabajo la naturaleza, ¿no? Entonces, nos dice Marx acá, los medios de producción son los recursos naturales, está la tecnología, están los medios materiales de trabajo. El problema es que son de propiedad exclusiva del dueño de tales medios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si usted montó un negocio, usted tuvo el ingenio de crear, de inventarse algo, montar un negocio, y usted creció en ese negocio? Entonces, todo lo que usted hizo con su propio esfuerzo, bueno, usted es el dueño de eso. Y cuidado donde le toquen a usted eso. Entonces, aquí vienen los problemas porque una cosa es que alguien sea dueño de esos medios de producción y sea injusto, sea déspota con sus empleados. A eso hay que reaccionar, claro que sí. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos si siempre hay
quienes son dueños de lo que han logrado, ¿sí? El otro componente de la producción económica está en las relaciones sociales de producción. Entonces, el propietario de los medios de producción y el trabajador no propietario. El trabajador debe ser propietario, el trabajador debe adueñarse de lo que también está produciendo. Pues aquí vienen las contradicciones. En el capitalismo el trabajador no tiene ningún título sobre los medios de producción. La pregunta es, ¿debe tenerlo? El empleado, el trabajador, debe tener titularidad sobre lo que produce, ¿sí? Entonces, muchos empresarios en una época decían, miren, esta es su empresa, esto es de todos. ¿Sí? Claro, porque era como para decir, miren, eh, somos una familia, eh, empresarios que con políticas internas, bonificaciones, gente que se sentía feliz en una empresa. Nosotros ya no estamos en esa era, pero hace 30 años, hace 40 años, la gente decía, uy, ¿dónde va a trabajar? ¿No? Porque pues encontrar un trabajo fijo, estable, eh, eso era como ya coger un camino, no, sí, yo me voy a pensionar aquí o en tal empresa, y gente que vivía feliz porque la empresa les daba todo. La empresa les daba casa, carro, beca, eh, bonificaciones, y la gente, digamos que vivía bien. O sea, el capitalismo tuvo una época, pues, en Estados Unidos hubo grandes, pues, digamos, ¿cómo diríamos? Industriales que buscaron empresas muy sociales, o sea, que sus empleados tenían que tener las mejores condiciones, o sea, sus empleados tenían que todos tener vivienda, todos tenían que estar satisfechos con su salario, bien pagos, tenían que tener buenas vacaciones, educación para sus hijos, para los hijos de los empleados, y fueron empresas que les fue muy bien. Entonces, digamos, eso sucedió. Eso ha sucedido. Y por eso el capitalismo, pues de alguna manera ha persistido, porque de alguna manera siempre hay alguna utilidad provechosa. ¿Ok? Pero, disculpen, pero aquí hay ideas que uno quisiera detenerse más, pero la lucha de clases. ¿Qué significa la lucha de clases para Marx? Pues ese es el motor de la historia. La lucha de clases implica que hay una clase dominante y una clase dominada. ¿Sí? Pero esa clase dominante y esa clase dominada siempre han existido en la historia. O sea, siempre, siempre han existido en la historia porque pues obedecen al modo de producción que han tenido confrontaciones en diferentes momentos de la historia humana. La sociedad capitalista genera una lucha de clases porque pues hay una, o digamos, la sociedad capitalista implica que hay unos que son dueños de los medios de producción y otros que no son dueños. El obrero trabaja bajo el mando del capitalista a cambio de un salario. Bueno, la palabra salario viene de sal, ¿no? Entonces, antiguamente se pagaba con sal. Si alguien trabajaba, pues se le daba 1 kilo de sal. De ahí viene la palabra salario. La sal era un mineral muy preciado y costoso, pero estamos hablando de hace 200 años. Por eso la palabra salario. Entonces la sociedad capitalista, hay ahí un intercambio, ¿no? Tú vendes tu fuerza de trabajo a cambio de un sueldo, un salario, unos honorarios, bueno, una remuneración. El capitalismo, ¿qué es para Marx? Es el modo de producción dominante, no hay duda, es el modo de producción dominante, el modo de producción de la vida. Su contradicción esencial es que es el sometimiento de la clase dominante, la burguesía, y la clase dominada, el proletariado. Esa es su contradicción. Aquí está implícita la dialéctica de Marx. Las crisis son cíclicas y esto nos debe llamar la atención actualmente. ¿Será que estamos en un ciclo otra vez, en una crisis cíclica, así como la hubo en 1928 en Estados Unidos y que afectó al mundo?
varias crisis que ha habido hacia los años 80, vuelve a haber otra crisis, en el 2008 hubo otra crisis económica y actualmente estamos en otra crisis. Entonces hay crisis, las crisis son cíclicas. Dice Marx, son necesarias e inevitables en la producción capitalista. Incluso hay crisis pletóricas. Algo pletórico es abundante. Crisis pletóricas o de sobreproducción. No sé si ustedes han visto alguna vez esos contenedores que llegan de China. Esos contenedores que llegan de China, embarcaciones con cientos de containers con millones de productos, por ejemplo, para las épocas de Navidad, bueno, en otro momento, antes de pandemia, la cantidad de uno ver salir a un San Victorino, por ejemplo, ir a un comercio así de San Victorino y ver la cantidad de juguetes, de muñecos, de objetos, sí, toda esa sobreabundancia, eso genera crisis, ¿sí? Porque o sea, se generan tantas necesidades o se quieren generar la necesidad de artículos de fetichismo sobre las mercancías que realmente no debería ser. O sea, hay mucha basura, realmente se produce mucha basura. Los seres humanos realmente necesitamos cosas básicas. Uno no tiene que llenarse de tantos objetos. La producción capitalista es así, es desbordada y ese es uno de los problemas terribles, que estamos destruyendo, contaminando nuestro mundo con toda esa sobreproducción. Expresión de las contradicciones, son esas crisis cíclicas. Las tendencias, ¿no? En los ciclos son independientes de la voluntad de los capitalistas. Miren que aquí Marx pues no es tan drástico. Él dice, no, pues quizá el que es capitalista pues está sobre una lógica que avasalla, que lo supera. Y, y los capitalistas muchas veces no miden las consecuencias de lo que les interesa es producir, 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 producir. Bueno, pero ahí llegan entonces las críticas. Cuando dicen bueno, que la pandemia nos ha generado una crisis económica, que no se han vendido, por ejemplo, que disminuyó la venta de automóviles. Pues maravilloso, mejor que disminuya la venta de automóviles. ¿Para qué más vehículos y contaminar que disminuyó la venta de motocicletas? Sí, bueno, pues mejor, así no contaminamos tanto. Que disminuyó la venta de, ver qué sé yo. Entonces, pues a veces es necesario no tener tantas cosas. Los anarquistas, a ustedes que les llama por ahí la atención el anarquismo, eh, hay una línea de anarquistas que dicen, bueno, no tenga nada. Si usted no tiene nada, si usted no tiene ningún bien, pues usted es más anárquico, porque pues, no tiene que responderle a nadie. Pero si usted compra algo, si usted tiene algún bien, usted se engancha socialmente. Usted entra en las relaciones sociales de contradicción. Hay crisis, pero entonces Marx y Engels dicen, pero habrá una crisis que será definitiva, una crisis que va a romperlo todo y esa va a ser una revolución hacia un nuevo modo de producción, o sea, podemos decir hacia un nuevo modelo de producción. Y ese nuevo modo de producción va a ser el comunismo, ¿ok? Va a ser el comunismo, alguna crisis va a desembocar en el comunismo. Esto pues ya, digamos, hoy día no se cree. Para eso son ejemplos, pues digamos, China que era comunista, o sea, comunista en discurso, ¿no? Porque pues vemos que es más capitalista que cualquier otra, ¿sí? Y pues, sin embargo, es un modelo socialista, ¿sí? Habría que vivir allá para juzgar, ¿no? Con más criterio. El comunismo no es un ideal, ¿no? Ojo, esto no, para ellos, recuerden, Marx no es idealista, ¿no? Es realista, empirista, materialista. El comunismo no es un ideal, sino el sentido de evolución de la sociedad. Ellos creen que todo esto va a desembocar en algún momento en una común unidad, en un comunismo. ¿Será la sociedad sin propiedad privada?
de los medios de producción. El proletariado será la clase dominante. La sociedad comunista como una sociedad de abundancia, ¿no? O sea que la sociedad comunista será una sociedad de abundancia, sin clases sociales. Nadie puede tener privilegios, nadie puede estar por encima de nadie. Los seres humanos tienen que tender a ser iguales. Sin Estado, o sea, una sociedad comunista sería una sociedad sin Estado. Ese Estado sería sustituido por la administración de las cosas. Ellos no explican, Marx y Engels no explican cómo se daría esa administración de las cosas. ¿Cómo sería la administración pública en una sociedad comunista? No sabemos. Antes se requiere llegar al socialismo, o sea, para llegar a la sociedad comunista, primero hay que pasar por una fase fundamental que es el socialismo y es lo que entienden ellos como una democracia social. Una democracia social en la que hemos estado de alguna manera en esa vigencia. El Estado socialista, que es el paso previo, sería un Estado revolucionario, sería un Estado transitorio. Un Estado transitorio. Veamos Cuba. Cuba es un Estado socialista. ¿Transitorio? O sea, ¿allá llegaron al comunismo? No. ¿En China llegaron al comunismo? No. ¿En Vietnam llegaron al comunismo? No. ¿Ortega en Nicaragua ha llegado al comunismo? No. ¿Estado transitorio? No. Venezuela, que pregona el socialismo del siglo XXI, está en un Estado socialista. ¿Transitorio? No, ahí se han perpetuado. Suprime el capitalismo y abre paso hacia el comunismo. Suprime la desigualdad. Habría que ver, ¿no? En estos ejemplos, si no hay ninguna desigualdad. Es democrático porque domina el proletariado, y pues el proletariado es la mayoría, ¿ok? Estado socialista. Entonces, para ir terminando, ¿cuál sería ese modelo para Marx y Engels? Y digo, y siempre incluyo a Engels porque Engels pues, fue el que publicó el resto de pensamiento de Marx. Sin duda un modelo económico-político, del socialismo al comunismo. ¿Cómo sería? Hay un texto de Engels en el que habla del origen de la familia y la propiedad privada. Y Marx y Engels, ellos no están en contra de la familia. En principio ellos no están en contra de la familia. No. Lo que ven es que la familia es rota por la explotación del trabajador. ¿Sí? Ven que la familia es alienada, es explotada, se rompe, digamos, ese núcleo originario, similar que en Engels, perdón, que en Hegel. El individuo sale de la familia, ¿sí? Y pues llega al trabajo, ¿no? Se vincula al trabajo. Pero la fase es que los trabajadores, los obreros, los trabajadores, no los vagos, no la vagancia, no, los trabajadores, quienes trabajan, pues deben buscar el poder, deben buscar llegar al poder y deben erigir la dictadura, su dictadura, ¿no? Deben tomarse el poder, ejercer la dictadura del proletariado. Masivamente, pues, o sea, no sabemos cómo, si tiene que haber algún líder o no, alguien que vea más o que dirija a las masas, pero es la dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado, de cierto modo, tiene una correlación con lo que vimos en Rousseau de el poder en manos del pueblo, ¿recuerdan? Poder en manos del pueblo. Entonces, el pueblo se toma el poder, el pueblo trabajador, ¿no? Marx y Engels, ellos no, digamos, ellos no tienen ningún imperativo ético ni nada, ellos no, y aquí es donde vienen varias digamos, usos y abusos del marxismo, y es que la opción armada está abierta, o sea, el uso de la violencia, digamos, está permitido. Descabezar y matar a los dueños y a los poderosos y eso, pues eso está permitido.
Y aquí los problemas, ¿no? Entonces, si la violencia está autorizada, o sea, Marx y Engels, ellos en ningún momento dicen hay que matar o hay que, no, no, pero tampoco se pronuncian. Entonces, hay que diferenciar entre Marx y el marxismo, ¿no? Como una cosa es Cristo y otra cosa es el cristianismo. Entonces, Marx, de manera directa, ellos no están planteando una opción violenta, tampoco se refieren a ella. Los usos que se dio después de las ideas de Marx, pues conjugadas con el fin justifica los medios, pues han llevado al uso de la violencia, al uso de esa violencia. Entonces, de la dictadura del proletariado se pasaría al Estado socialista. Y del Estado socialista, que sería ese Estado que empieza a eliminar la propiedad privada, donde se nacionalizan, eh, si hay empresas privadas, pues el Estado se apropia de ellas, salen volando los propietarios, los inversionistas, y de ahí se esperaría que se transite hacia un Estado comunista, o mejor, a una sociedad comunista, porque en la sociedad comunista ya no existiría el Estado. En esa sociedad comunista donde todos trabajan para todos, esa sociedad comunista, ¿cómo sería posible? Quizás a nivel micro, una sociedad hippie, por ejemplo, una comunidad hippie donde se reúnen, compran un terreno, eh, todo es de todos, ¿sí? Nada es de nadie, todo lo que producimos es de todos, lo que se produzca, el dinero, todo, o sea, nadie es jefe de nadie. ¿Hasta qué punto, pues, eso es posible, no? Se dice que Hannah Arendt critica a Marx, pero sobre todo al marxismo. Dice, pues, que Marx y Engels se equivocaron no porque quisieran transformar eh, el mundo, sino porque querían transformar la naturaleza humana, en opinión de Hannah Arendt. Y pues sí, porque pues a ellos se les olvida que el ser humano igual eh, tiene sus expresiones egoístas, tienen sus inclinaciones y sus tentaciones cuando ya llegan al poder, pues ya se pueden olvidar de la causa y caen en lo que habían criticado, ¿no? Bueno, entonces este sería el esquema básico para entender como ese modelo político, económico de Marx. Veamos entonces influencia y consecuencias rápidamente. Fundamental diferenciar entre Marx y el marxismo, ¿sí? Una cosa fue Cristo, ¿no? ¿Cierto? Pero otra cosa fue la Santa Inquisición. Entonces, de seguro que Cristo, Jesús de Nazaret, él nunca estaría de acuerdo en que si una persona se tenía sospechas de bruja o de brujería, había que quemarla, o que había que, o que había que flagelarse, o que había que, bueno, como en las cruzadas, ¿sí? Matar a los que no fueran creyentes. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí ven la diferencia? Una cosa fue Cristo, ¿sí? Jesús de Nazaret. Otra cosa es el cristianismo. Lo mismo podemos decir de Marx. Una cosa es Marx como tal, sus textos directamente, y otra cosa son los marxismos. Entonces, marxismo no es sinónimo de Marx, ¿no? Para nada, en absoluto. Porque pues no sabemos, o sea, por ejemplo, ¿qué pensaría Marx y Engels de Lenin o de Stalin sobre todo? ¿Qué pensarían de las abominaciones de ellos? ¿Quién sabe? No sé. Pues es hipotético, podríamos especular allí, pero una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo, ¿de acuerdo? Han existido numerosas interpretaciones, readaptaciones, tergiversaciones y aplicaciones parciales de sus ideas. Muchas manipulaciones, ¿no? Porque pues claro, es un sistema de pensamiento, el de Marx, que apunta hacia la justicia social, hacia la justicia, reivindicación de derechos laborales, de la no explotación del ser humano, y todo eso es loable, todo eso es totalmente, digamos, objetivo y es válido, ¿sí?
y la desigualdad social, etcétera. Pero otra cosa es que se aproveche ideológicamente eso para empuñar las armas y entonces a desaparecer al que no piense igual. No, eso sí no. Crítica a la sociedad capitalista. Esto es pues, acierto en explicar las contradicciones de la sociedad burguesa en cuanto al dominio de los medios de producción, claro, por parte de los industriales. Entonces, el problema es cómo se es justo generando, si usted es dueño de un negocio, pues que usted sea justo con las personas que trabajan con usted, o si usted entra a trabajar en una empresa, en algún lugar, pues que sean justos con lo que le paguen, que haya un respeto a su dignidad humana. ¿Sí? El capitalismo es devorador y, y pues eso, hay ahí las contradicciones. Entonces, y la explotación de la clase proletaria. El problema es que actualmente ni siquiera por los cambios tecnológicos, hoy día hay desempleo. Entonces, entonces la gente está protestando porque quiere, no, que el empleo, bueno, yo no sé si realmente haya protesta social porque se quiera trabajar. La gente no quisiera trabajar, la gente quisiera vivir de subsidio, la gente quisiera vivir, sí, pues, ¿quién no quisiera, la gente quisiera vivir sin trabajar? Trabajar, uy, qué pereza, chévere ganarse la vida de alguna manera fácil. Pues aquí es, digamos, esa idea no coincide con Marx, ¿no? Porque Marx y Engels no estaban de acuerdo con la vagancia, ¿no? Ellos decían, la clase trabajadora, la gente que busca su subsistencia, ¿sí? Y cuyo trabajo debe dignificar su existencia. Y como el que trabaja tiene que tener también algún derecho sobre lo que produce. La plusvalía y todo esto, el valor adicional y cómo pues lo que uno trabaja, pues lo que uno produce, el dueño de la producción pues lo eleva en valor, en costo, en precio, etcétera, y pues gana muchísimo más con lo que uno, con el trabajo de uno. Bueno, pues el vivo vive del bobo o no sé, bueno, hay quienes tienen la habilidad de sacarle mayor provecho a ciertos productos. El leninismo, Lenin en 1917 inicia, digamos, aplica el marxismo. Para muchos, Lenin es el que lleva a la práctica, eh, implementa las ideas de Marx. Pero ese es un tipo de marxismo, ¿no? Y es un marxismo radical y brutal. En 1919 triunfa el socialismo soviético, ¿sí? Y pues es una influencia directa, tangible, histórica, la revolución bolchevique. El stalinismo, que da continuación, Lenin muere hacia 1924, luego llega Stalin, y el stalinismo, pues, bueno, es la brutalidad del régimen, como un terror, dictadura, autoritarismo de partido, y recalco aquí autoritarismo de partido, ¿por qué? Porque, pues, Stalin, en su fundamentalismo y en su dogmática marxista, su marxismo a su modo, consideraba que había que acabar y degollar a todo partido que no compartiera o que no estuviera sintonizado con esa visión. ¿Sí? Y ellos reclutaban gente con presión o con violencia o con miedo, ¿no? Los intimidaban, ¿no? Si ustedes no se suman acá, sus familias van, y si perdemos esta revolución, sus familias no vamos a acabar con ustedes, pero sí vamos a acabar con su familia, con su papá, su mamá, con sus abuelos, etcétera. Fue un régimen violento, muy violento. Los movimientos de partidos obreros en el mundo, esa es una gran influencia de Marx, ¿no? En Inglaterra, los partidos obreros, todos los partidos obreros en Francia, Alemania. Y bueno, en Sudamérica, en Brasil se tiene el Partido Obrero. O sea, todos esos movimientos que surgen en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Pero como hoy día hay desempleo, pues no. Eso es como un poco diferente, ¿no? El socialismo en el mundo, ¿cómo lo vamos a ver? Miren, veamos este recorrido rápidamente antes de terminar y que quede espacio para algunas preguntas. En 1917 se da la revolución bolchevique en Rusia y estos revolucionarios en cabeza de Lenin, ellos necesitaban, pues para
atacar a los zares que estaban en el poder en aquel entonces, ellos necesitaban militares profesionales. A veces se critica el militarismo, no, que van a militarizar la ciudad, que van a militarizar. Bueno, pues los revolucionarios bolcheviques y los revolucionarios comunistas, socialistas, pues lo primero que buscan es armar ejércitos, ¿no? Ejércitos del pueblo, ejércitos de liberación nacional, ejércitos, ellos buscan, entrenan, adoctrinan a personas jóvenes, no las adoctrinan, les lavan la cabeza, las alienan, ¿sí? Y los convierten en militantes. La palabra militancia viene de militar. ¿Alguien es militar? ¿Usted en qué partido milita? No, yo estoy ahora militando en el Partido Comunista. Ah, en el Partido Comunista, ok, muy bien. Y usted es militante, sí, usted es militar. Pero de todas formas los revolucionarios critican todo lo que sea militar. Y, uy, no, miren la militarización de las ciudades, que esto es una dictadura, es que esto, ¿sí? Pero lo primero que necesitan y plantean los revolucionarios, pues es la militarización, militares profesionales. Ese fue el ejército de los rojos, ¿no? Entonces armemos primera línea, segunda línea, ¿no? En términos estratégicos de guerra, ¿no? Porque hay que generar violencia, hay que matar, ¿no? Entonces, pues, aquí es donde hay que tener mucho cuidado y sobre todo responsabilidad y conciencia de no dejarse lavar la cabeza con, bueno, excepto que alguien quiera, al que le guste la adrenalina y quiera sangre y toda esa vaina, bueno, que se exponga, allá a ver que no vaya a perder la cabeza, ¿no? 1919 triunfa el socialismo en Rusia con Lenin. Lenin, un agitador, un tipo, él, digamos, no fue, digamos, bueno, pues, podemos decir que fue un intelectual, pero eh, él ante todo fue un militante, un agitador. Justifica matar a quienes estén en la clase social equivocada. Esto lo materializa sobre todo Stalin. La brutalidad de asesinatos a opositores es parte de la causa, ¿no? Entonces se justifica fácilmente. Repito, esto es una no sé si tergiversación, pero este es un tipo de marxismo que es muy diferente a Marx. ¿Ok? En 1924 muere Lenin y claro, Stalin y Trotsky, que son dos figuras ahí de esa revolución, se empiezan a disputar, pelean entre sí. Eso de que los movimientos revolucionarios no tienen cabezas y que no, que la revolución es por todos y para todos, eso es carreta. Siempre hay líderes que son los que quieren manipular y manejar todo. ¿Sí? Sean en izquierdas o en derechas o en izquierdas siempre. Entonces, en este caso, Stalin y Trotsky entran en una pugna. Stalin somete a persecución a Trotsky, Trotsky tiene que huir de Rusia, se refugia en México y finalmente Stalin logra mandar matar, o sea, logra que se efectúe la muerte, el asesinato de Trotsky. Trotsky muere hacia 1940, creo que es en México. Entonces, este es el famoso revolucionario, Stalin, es la brutalidad total. Eh, Hacia 1929, como en el 28 había habido una crisis, eh, digamos, del capitalismo, hay una leve simpatía en Estados Unidos por el socialismo. Eh, Surgen como esas tendencias socialdemocráticas, pero en ese mismo año se desacredita el socialismo por las grandes purgas de Stalin. Cuando a nivel mundial empieza a conocerse los famosos Gulag, que eran como, o sea, Stalin hace lo mismo que Hitler, o Hitler, como quieran pronunciarlo. Hace lo mismo, es decir, tiene unos, no lo llama campos de concentración, pero sí unos lugares de purga donde se dan asesinatos de millones de personas. O sea, muchísima gente fue asesinada por esa revolución y por el stalinismo. Esas grandes purgas de Stalin entonces desacreditan el socialismo y el comunismo. Entonces, decae. 10 años después, en el 49, resurge el socialismo en China con Mao Zedong y ahí es otra cosa, ese es otro marxismo, ¿de acuerdo? Y ya es el mundo oriental. Entonces, Mao nació en 1893, murió en 1976.
Y pues Mao, alguien si quiere leer, hay un texto que es Las 5 tesis de Mao, que es un socialismo, comunismo, una visión socialista hacia el comunismo inspirada en Marx, pero repito, es otra interpretación de Marx. En 1959, Fidel Castro pues inicia la Revolución Cubana. Del 60 al 70 del siglo pasado se crean muchas guerrillas autodenominadas marxistas-leninistas en América Latina. El Che Guevara y las FARC en el 64 aquí en Colombia, el movimiento sandinista en Centroamérica, Sendero Luminoso, bueno, en Sudamérica. Surgen varias guerrillas que se proclaman y se denominan dentro de su doctrina marxistas-leninistas, en ese periodo. En el 69 triunfa la Revolución Cubana y se convierte como en, ¿no? Ah, qué bueno, es posible ese cambio, pero claro, las condiciones geográficas de Cuba son otras. Entonces, en el 69 triunfa la Revolución Cubana con Fidel Castro. En el 76 muere Mao Zedong y el socialismo inicia una transformación total en China. O sea, después del 76 hasta la actualidad, China es otra cosa. Aunque proyectó como un país comunista, socialista comunista o hacia el comunismo, pues vemos que China es una potencia capitalista, domina mercados. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo entendemos? Luego, ¿cómo así? Luego los marxistas no estaban en contra del capitalismo. Bueno, he ahí, ¿no? He ahí como las mismas contradicciones. Y el socialismo del siglo XXI, o lo que le llaman así, el socialismo del siglo XXI, que son otras reinterpretaciones de el marxismo. Esto como por tener una visión muy rápida, muy ligera, ¿no? ¿Es posible el fin de la sociedad capitalista? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que puede llegar al fin la sociedad capitalista? Es decir, ese modo de producción, ¿no? Ese modo de producción de la vida social, podremos llegar y aspirar a una sociedad donde no haya ningún tipo de propiedad, eh, donde todo sea homogéneo. ¿Es posible la socialización absoluta o diríamos la apropiación de los medios de producción en una sociedad dominada por la tecnología? Yo creo que esto sí, empezando que quienes tienen el dominio de la tecnología, pues ya están fuera del planeta, o sea, ya están por allá en Marte, ¿sí? Ya los intereses son otros, o sea, que la sociedad se pueda apropiar de los medios de producción desde el punto de vista tecnológico, yo creo que eso sí, muy difícil. Todo lo contrario es pensar que las sociedades sí sean supeditadas a la producción tecnológica, es decir, que ya nos tienen esclavizados con el celular. Entonces esa es una primera alienación, ¿no? Entonces muchos de ustedes estarán ahí con el chat que Facebook, que Instagram, que TikTok, y esclavizados y ya no pueden dormir si no están con el celular al lado. Entonces, esa dominación tecnológica es una forma de alienación efectiva y del consumo y de macroencauzamiento del comportamiento social y colectivo, ¿no? Entonces, pues, una cosa es ser consumidor de tecnología, estar supeditados al uso de las tecnologías, y otra cosa es ser los dueños, los propietarios de ese medio de producción. Bueno, ¿es posible la socialización de los medios de producción? Sobre todo una sociedad dominada por la tecnología. Bueno, pueden ustedes continuar con posibles respuestas. ¿Es posible el comunismo en un mundo multicultural y pluridiverso? Para los comunistas, o quienes se orientan hacia el socialismo-comunismo, pues, por ejemplo, la homosexualidad o la población LGTBI no tienen nada que, no, eso no juega ningún rol porque la homosexualidad es vista como una imperfección, como debilidad. Entonces, para el comunismo todo debe ser común, ¿no? Todo debe ser común. Que quieran hacerle readecuaciones,
o sea, en el comunismo el pluralismo está prohibido, en el comunismo todo es común, es la homogenización. Entonces, la pregunta es, ¿en el comunismo es posible un mundo multicultural y pluridiverso? No, o sea, todo lo que sea, se tiene que pensar homogéneamente, no se puede pensar diferente, ¿no? Esto realmente es bien difícil, bien difícil. Por eso se dice que ningún país hasta ahora ha sido capitalista, ha sido comunista. Eh, se visten, se atribuyen imágenes de un Estado socialista, una sociedad socialista, pero comunismo, eh, no. Quizás el cristianismo sí tienda al comunismo, ¿no? En el cristianismo sí hay más comunismo que en el mismo marxismo o en ciertos marxismos. Bueno, eso es todo. Eh, no sé qué preguntas tengan, comentarios con esta primera aproximación e invitarles a que ustedes directamente pues, profundicen, quienes les interese. En el texto, bueno, es que lástima, se nos acabó ya el tiempo, pero en, el, en una de las lecturas, que era la de, ¿dónde está? No, aquí no está. Eh, bueno, en la lectura de Engels, vimos cómo, que no lo alcanzamos a trabajar hoy, pero Engels, refiriéndose a la autoridad, no sé si la leyeron, de la autoridad, que es un texto de 1874, nos habla cómo se necesita de la autoridad. Entonces, para que ustedes vean que eh, el, Marx y Engels consideraban que el autoritarismo era necesario y que la autoridad era fundamental, ¿no? Entonces dice, querer abolir la autoridad en la gran industria es querer abolir la industria misma, nos dice Engels, ¿no? Y nos dice que no hay organización sin autoridad, ¿no? Pero hay una frase que es muy llamativa y dice, ¿por qué los anti-autoritarios no se limitan a clamar contra la autoridad política, contra el Estado? Todos los socialistas están de acuerdo en que el estallido político y con él la autoridad política desaparecerán como consecuencia de la próxima revolución social. Es decir, que las funciones públicas perderán su carácter político trocándose en simples funciones administrativas, ojo, llamadas a velar por los verdaderos intereses sociales. Pero los anti-autoritarios exigen que el Estado político autoritario sea abolido de un plumazo, aún antes de haber sido destruidas las condiciones sociales. Exigen que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la autoridad. ¿Sí? Pero miren lo que dice Engels. ¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es indudablemente la cosa más autoritaria que existe. Una revolución es indudablemente, dice Engels, la cosa más autoritaria que existe. Es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. En otras palabras, no hay revolución sin autoritarismo, sin autoridad. Y lo sustenta es que, pues, para que haya organización, una revolución necesita organización y una revolución organizada necesita de autoridad y necesita, como aquí lo dice este texto, pues de autoritarismo. Esas son las paradojas, ¿no? Esas son las paradojas y las contradicciones de estas tendencias, pero bueno, ahí está también la riqueza. Muchas gracias entonces y nos vemos entonces el próximo miércoles. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe.